habían 2 policías. Pero uno le dice al otro, no, hombre, ellos son de aquí mismo. Él está por aquí. Los policías no tenían ni idea de nada de lo que estaba pasando. Correcto, y venía un camión del ejército y yo subo 2 Mañes, soy en el barrio Boston, en Cartagena, subo la avenida Pedro Heredia. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Le damos la bienvenida a nuestra plataforma Betel Ministry. En el día de hoy estamos con nuestra primera sesión en podcast de Una Carrera por tu Vida. Y nos encontramos con un amigo de la casa, así que esperamos que le den la bienvenida que se merece desde las redes sociales. Le vamos a dar la oportunidad para que él se presente. El día de hoy estamos con... Bueno, bendiciones. Mi nombre es Cristian Cárdenas. Un placer y un gusto estar aquí con ustedes. Cristian, cuéntanos un poco de tu vida. ¿Quién es Cristian? ¿Dónde nació? ¿A qué te dedicas? Bueno, nací en la ciudad de Cartagena, pero tengo que decir, me crié en Barranquilla y actualmente vivo en Turbaco. Soy comerciante, apasionado con lo que hago. Cuéntanos un poco de su juventud. ¿Cómo creció? ¿En qué ambiente se crió? Díganos sobre su testimonio. Bueno, de muy niño, exactamente de 1 año, me llevaron para Barranquilla. Me crió mi señora madre. Tuve una niñez muy bonita hasta cierta edad. Ya cuando fui adquiriendo una edad ya más adulta, fue donde vinieron ciertos problemas que son los que hoy quiero compartir con ustedes. La verdad es que quiero como llegar a esos corazones, tanto de jóvenes como de adultos. Y cuéntenos, señor Cristian, ¿cómo fue su proceso? Pues también nos comentaron que antes era conocido como el Cole. ¿De dónde nació este apodo, este nombre del Cole? Bueno, como les dije, como me crié en Barranquilla, este Cole más que todo se dice como si fuera amigo. O sea, hay ciertas personas que están hablando algo, entonces no se refieren al nombre, sino que le dicen, hey Cole, cógeme esto, o Cole, vamos para esto. Y cuando yo me vengo de Barranquilla, yo a todo el mundo acá donde vivo, a todo el mundo le decía Cole. Iba a convidar a algún amigo a alguna parte, le decía, hey Cole, acompáñame. O vamos a hacer esto, Cole, vamos a hacer esto. O sea, ya le cambiaba el nombre a todas las personas y le decía Cole. Cuando ellos comenzaron a ver eso, ya no me decían mi nombre, sino que me decían Cole también. Ok, entonces era más como un asunto de familiarización. Correcto. Con las personas con las que se encontraba, con las que se relacionaba. Yo le hago una pregunta. ¿Cómo fue vivir siendo el Cole? ¿Cómo podríamos nombrarlo así? ¿Podríamos nombrarle así a ese anterior usted, antes de llegar a ser Cristian? Bueno, tendríamos que irnos nuevamente a Barranquilla. Esa esencia o cómo eso llega a mi corazón. Y cuando yo me vengo de allá, porque allá todo el mundo le dicen así, o sea, ya yo allá no era Cole, o sea, yo era uno más de eso. Cuando yo llego acá, que me cambian el nombre a Cole, de pronto acá lo veían como una persona coleta, como una persona drogadita, una persona que era del común. Y nunca me sentí mal, la verdad es que nunca me sentí mal, pero sí en ciertas partes cuando me decían, Cole, ¿qué eres coleto? Entonces yo le decía, no, sí, yo cuando estaba en Barranquilla sí era coleto. Entonces esas personas como de pronto cambiaban la cara o algo y comencé a darme cuenta de que de pronto ese sobrenombre en ciertas personas no era muy gustoso. Y me sentía incómodo, había parte que me sentía incómodo. Cierta incomodidad
al momento de que usted mencionaba esto y había como un despiste de parte de las Correcto. personas. Cuéntame, Cristian, ¿cómo era tu vida en el colegio, la universidad, cómo creciste, cómo desarrollaste cómo desarrollaste la vida que hoy en día llevas? Cuéntanos tu historia. Bueno, vamos nuevamente a Barranquilla. Yo llego a Barranquilla cuando les dije de un año. Fui creciendo, fui teniendo cierta edad y nos mudábamos cada rato. Mi mamá no tenía casa propia y nos mudamos en ciertos barrios que hoy, yo me acuerdo de esos barrios y me alegro porque fue donde yo crecí, donde hoy puedo dar testimonio de dónde vengo. Yo me crié en un barrio en Barranquilla que se llama El Bosque y tuve una niñez, como les dije, linda, pero a cierta edad ya se me complicó porque me hacía mucha maldad, si podemos decir esa frase, o sea, esa palabra, me hacían mucha maldad. Los más grandes o los que tenían cierta edad, siempre me trataron mal. Y de pronto no quiero entrar con esto a decir, pero es que yo me estoy como poniendo como víctima. Victimizando. No, sino que de verdad, o sea, y eso se lo digo a los jóvenes, tenemos que tratar en lo posible de ver cómo tratamos a las otras personas o a los otros amigos, claro. O si cierta persona no te cae bien, de pronto no juntarte con otras personas y decir, no, vamos a hacerle esto, no. ¿Por qué? Porque eso va creando una coraza y no una coraza buena, una coraza mala. Que eso fue lo que me pasó a mí. Comenzaron ciertos jóvenes a hacerme bullying o maldad, porque yo esa palabra no la quisiera cambiar porque siento en mi corazón de que es algo malo. Entonces comenzaron a hacerme eso y se me fue criando en mí un personaje que no era yo. O sea, a esos jóvenes tratarme así, yo fui creando un personaje que no era yo. Ese personaje malo, agresivo, ese personaje que cuando le decían algo, él respondía con cierta agresividad. Y se fue criando eso en mí. ¿Qué pasaba? Las personas que no me conocían o que no sabían el por qué, veían que yo era grosero. Entonces comenzaron, a juzgarme, a criticarme. O sea, nunca me preguntaron porque yo era así. Ahora que tengo esta oportunidad de decirlo, eso lo criaron en mí y era como algo de defensa. Okay. Comenzaron ya las agresiones de parte mía. Ya yo no esperaba que me agredieran a mí, sino que yo agredía. ¿Qué quería decir eso? Era como una venganza lo que ya estaba viviendo. ¿Y qué pasó? A cierta edad, cuando ya yo tuve cierta edad, que estaba en cuarto de bachillerato, ya en el colegio ya no me aguantaban. Y es ahí donde vienen los problemas. ¿Qué pasa? Yo cuando estaba en noveno, siento que todavía era un niño. Okay. Pero nunca, y esto quiero dejarlo bien claro y regalárselo a la audiencia, de que nosotros tenemos que preguntarle a los niños o a nuestros hijos o si es vecino, no importa, preguntarle el por qué te comportas así, el por qué llegas a contestar siempre con una respuesta mala. ¿Y qué pasó? Cuando ya yo comencé a tener eso, que ya en el colegio no me aguantaban, a mí me retiran del colegio. Yo gano mi año, pero me retiran del colegio. O sea, la rectoría toma la iniciativa de retirarme, que siento, sin defenderme, que fue un error. Okay. Ellos no vieron el problema de partes. Sí, no vieron ambas partes de la sino que me vieron. Simplemente se fijaron en usted y cómo usted se comportaba. De pronto para ellos eso era más como una iniciativa de calmar los problemas, pero sin eliminar el problema principal, el reactor principal de ese comportamiento. Claro. Entonces no, yo eso quiero decírselo, o sea, a los profesores. O sea, porque esto más que todo fue mi vida y esto siento yo que fue lo que me marcó. ¿Y qué pasa? Si nosotros comenzamos a tratar a los alumnos, a preguntarle el porqué de esa forma de tratar a los otros o mirar el problema,
no, la solución no era de pronto de retirarme del colegio, con decirle que no me aceptaban en ningún colegio. Por la forma que me escribieron en el boletín, me pusieron de que se me aconsejaba que buscara otra institución. Eso me marcó total mi juventud. Una alerta para el resto de las instituciones educativas. Correcto, cuando yo llegaba o mi mamá llegaba a cierto colegio, no me aceptaban, miraban el boletín y no me aceptaban. ¿Qué pasó? Un vecino agradecido, no me acuerdo el nombre, porque siempre que pasa en los barrios, nosotros siempre le cambiamos los nombres a la persona, le decían el chino. Ese señor, y muy agradecido, no sé si aún vive, muy agradecido, él me dijo, bueno, porque aparte de, le aclaro, el sobrenombre del cole yo me lo gano acá en Turbaco, en Cartagena. Okay. En Barranquilla me decían Manolo, yo me llamo Cristian, pero a mí me decían Manolo. Y el chino me dice, Manolo, yo te voy a ayudar. Me llevó a ciertos colegios, pero cuando llegué a un colegio me tomaban como, me decían, bueno, como tú vienes así, nosotros te vamos a hacer ciertas cosas que tienes que hacer por nosotros. O sea, me buscaban, era como la forma de que sí me aceptaban, pero yo tenía que hacer lo que ellos dijeran. Y no estuve de acuerdo. Y aquí donde viene lo complicado. No me aceptaron en ningún colegio de día. Y un amigo, Gaspar, vecino del barrio, estudiaba en un colegio de noche. Que este tema sí quiero tratarlo bien a fondo. Me lleva al colegio de noche. Oh, sorpresa, los alumnos de noche se habían tomado el colegio, estaban encapuchados, haciendo fogata. Yo llego ahí, eso huele a felicidad para mí. Eso fue algo hermoso. Yo decía, ¿cómo? Esto es lo mejor. Sí, porque no había como un código de conducta que lo quitara a usted o lo marcara o lo demarcara. Total. Como ya el personaje que había creado. Ya no era necesario. Claro, y ahí me identificaba con ellos. Y lo más curioso es que el colegio era de monjas. De día era un colegio de monjas y de noche era un colegio mixto. Y se lo habían tomado y ahí comenzamos y ahí comenzaron todos mis problemas. Llegaba tarde a mi casa, como era de noche, yo llegaba a 1 de la mañana, 2 de la mañana. O sea, se volvió todo un descontrol total. Y algo bien hermoso que pasó. Recuerde que yo te dije que en noveno yo gané mi año, yo entré de noche en 10, pero lo que parecía malo se convirtió en bueno. ¿En qué sentido? La misericordia de Dios llegó a mi vida y a mitad de año de 10 me predican de Cristo en la ciudad de Barranquilla. Y entonces, ¿cómo fue su relacionamiento con esto? ¿Cómo fue ese primer encuentro como tal? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo fue que Dios llegó completamente a su vida? Bueno, me predica una vecina, Marlene Torres, una excelente persona. Me habla de Cristo, me predicaba, pero nunca le prestaba atención. Y yo seguía en mi rebeldía. Una vez tuve un encuentro con el Señor en mi casa. Había consumido alcohol, así joven, había consumido alcohol. Y yo llego a mi casa. Yo era muy devoto por las imágenes. Y tuve un encuentro con el Señor. Yo escuchaba una voz que me decía Salmo 115. Salmo 115, pero era una voz hermosa, una voz que se sentía como con melodías. Una voz que lo hacía sentir cálido, lo hacía sentir, digamos que en una familiarización. Correcto, como si yo hubiera escuchado esa voz en otro tiempo, como si esa voz yo la hubiera escuchado en otra parte y yo la sentía y se sentía cada vez era como más con más melodía. Pero no sabía qué pasaba. Comencé a recoger todas las imágenes en un solo sitio. Y le comenté a mi mamá, y le voy a decir esto, que ahí es donde nosotros tenemos que escuchar a nuestros hijos sin reprochar nada. Y mi mamá lo que me dice es que si yo tenía alguna droga encima, o sea, no miró de pronto la parte buena, sino que miró la parte mala. Y comenzó a decirme, yo le dije, no. Entonces yo me acordé de la hermana Marlene y le dije, mami, pero ve donde la señora Marlene y dile que venga.
ella no pudo ir en la noche. A las 6 de la mañana llegó la hermana Marlene y me dice, cuéntame qué te está pasando. Y comencé a contarle que escuchaba una voz que me decía Salmo 115, llegué a escuchar que Cristo te ama y así me quedé dormido. Ella me dijo, el Señor te está llamando. Eres un joven muy apreciado por Él, su hijo murió por ti, y comenzó a predicarme, a predicarme, a predicarme, y me invitó a la iglesia. Fui a la iglesia y eso fue algo rápido, o sea, comencé a convertirme o a convertir ese personaje que yo tenía en otro personaje, un personaje de pronto que era más calmado, más amoroso, y conocí de Cristo. Estaba en 10 y automáticamente comencé a predicarle a mis compañeros. Bueno, mis compañeros eran adultos, la mayoría de mis compañeros eran adultos, y comencé a predicarle a ellos hasta el punto que me hacían ronda. Había un taxista que no se me olvida, siempre que llegaba me decía, ¿qué tienes hoy para decirnos? O sea, él mismo tenía esa sed. Y el mismo taxista me decía, ¿qué tienes hoy para decirnos? O sea, ya no era que usted los contaba, sino que ellos mismos le pedían a usted que le predicara. Total, así es. Y así me gradué de bachiller. Pero, ¿qué pasó? Como no tuve un fundamento de pronto, o me afiancé bien en las cosas de Dios, en 11 yo me graduó, eso fue en el año 92, siendo un ya adulto de 18 años, me graduó de bachiller. Y sigo yendo a la iglesia, pero de pronto no me afiancé en el Señor. No fue como una y la juventud, el desorden, la ciudad, sin echarle culpa a Barranquilla, pero la ciudad era mágica para mí en ese sentido, y de pronto no tuve esa comunión con el Señor y me aparto. Okay. Ahí también ciertos problemas, ahí conocí la droga. Comencé a perforarme la oreja, y comencé a crear otro personaje peor que el primero, ya más agresivo, ya con alcohol más en la cabeza. Había como un cambio de personalidad en cada ámbito. Correcto. Ya no era un solo, pongámoslo así, que no era un solo Cristian, sino que ya había uno que fue llamado de manera predestinada, porque eso se llama un llamado predestinado. Entonces, después de salir de la comunión con Cristo, volvió nuevamente a ser ese cristian pasado, pero peor. Correcto, muy peor, o sea, demasiado diría yo. Y ahí comenzaron los problemas, comencé a trabajar ya en ciertas cosas, trabajaba, era comerciante, vendía, después comencé a trabajar en una empresa donde trabajaba una tía mía. Comencé a trabajar en esa empresa y comencé a ganar dinero. Eso también a cierta edad, y los padres tienen que tener mucho cuidado con eso cuando los hijos comiencen a adquirir dinero, cómo darle ese manejo, cómo enseñarlo. Y yo, en vez de pronto comprar cosas, lo que hacía era divertirme, comencé a ir a ciertos lugares, billares, o sea, a gastarme el dinero. Y comencé a trabajar. Ya comencé a tener relaciones, ya comenzaron los hijos tempranos, mis dos hijos varones los tuve a edad temprana. No me arrepiento de eso porque son mis hijos, una bendición, sí, pero no los pude criar en el sentido de que no los crié yo como padre por cierta edad, y los criaron los abuelos maternos, agradecidos con ellos toda la vida por cuidarme a mis hijos. ¿Qué pasó con eso también? Esa historia mía de que de pronto yo me crié con mi mamá se volvió a repetir. Mucho cuidado con eso. Eso es lo que yo quiero hoy, y le anhelo y me voy a adelantar, me anhelo al Señor. Le he pedido nietos, porque quiero tener bastantes nietos, como para cortar eso que me pasó, de que a mí no me crió de pronto mi padre y de pronto yo no crié a mis hijos varones, como cortar eso. Y eso es lo que he tratado de hacer. De pronto me estoy adelantando de pronto a lo que me aconteció, pero es algo muy importante. Claro, sí, porque es que al momento de criar, la figura paterna
siempre es como que el que le genera un carácter o que le va formando un carácter a los hijos. Entonces, pensaría yo que es algo muy importante que hay que tenerse en cuenta en esta sociedad, pues ya no vemos a padres criando hijos, sino a niños criando a otros niños. Correcto. Ya no hay como ese desarrollo de que no, mi papá y mi mamá, sino que ya no ven a los papás como lo que son, como la figura que son, sino que los ven como mis amigos. Ok. Tu crecimiento en Cristo, ¿cómo se empezó a dar? ¿Cómo fue que tú te diste cuenta que ya debías sentar cabeza y que ya debías encontrarte con Cristo porque ya era necesario? Bueno, les cuento. Yo me vengo de Barranquilla ya con todos los problemas. Ya mi mamá no me aguantaba, le hacía muchas cosas malas a mi madre. Él hacía sufrir mucho. Y retorno nuevamente a Cartagena, como digo yo, al inicio donde yo nací. Y me vengo para Cartagena. Pero ya yo venía con ciertas cosas malas. Venía apartado del Señor, venía con alcohol, venía con droga, vulgaridades. O sea, era una persona muy agresiva, muy vulgar. Esa persona, la mamá de mis 2 hijos, le hice mucha maldad también. Y yo me vengo para Cartagena y caigo más en el alcohol, caigo más en como ese personaje, darle más rienda suelta. Lo estaba ya afianzando. Ya, correcto. ¿no? ¿Y qué pasó? Manera de controlarlo. Así es. ¿Y qué pasó? Ahí donde entra el sobrenombre del cole, ya comenzó todo el mundo a decirme cole. Y comencé a trabajar en el centro donde mi papá, y comenzó a trabajar allá en el centro, y fue algo más complicado. Ganaba dinero, paraba en los bares, me volví más desordenado, hasta el punto, para adelantar la pregunta, que me preguntaste cómo reconozco ya que ya necesitaba del Señor, vengo y le cogí a la camioneta a mi papá sin permiso. Y mi hermana, una de mis hermanas estaba embarazada. Eso nunca se me olvida. Una hermana que quiero mucho, se llama Mónica Cárdenas. Y le digo al señor o al joven donde guarda la camioneta y papá le digo, no, mi hermana va a dar a luz, ábreme el portón que voy a sacar la camioneta. Ya yo tenía cierta cerveza en la cabeza. Y él, confiando en mi palabra, me abrió, yo cogí la camioneta y cuando llego a la esquina de la casa de mi papá, habían 2 policías. Pero uno le dice al otro, no, hombre, ellos son de aquí mismo. Él está por aquí. Los policías no tenían ni idea de nada de lo que estaba pasando. Correcto, y venía un camión del ejército y yo subo 2 Mañes, soy en el barrio Boston, en Cartagena, subo la avenida Pedro Heredia y el camión del ejército se da la vuelta y yo veo por el retrovisor. La camioneta, una camioneta automática, y yo pienso que estoy hundiendo el freno, no, hundía más el acelerador y cogí toda la avenida Pedro Heredia y cuando llego al Sena de los 4 Vientos, yo trato de doblar a la derecha y la curva, no cogí la curva bien y me estrello con el semáforo doble que sube a los 4 Vientos. Bueno, las personas que conocen la ciudad o que están en otras partes y nos pueden ver, los 4 Vientos es una avenida, queda en la avenida Pedro Heredia, en la ciudad de Cartagena, y hay un Sena. Y yo doblo y parto el semáforo, me estrello. Gracias a Dios, eran las 3 de la mañana, no había casi gente, estamos hablando de 27 años atrás. Y llegaron los taxistas y el taxista, como mi papá tenía cierta fama en Cartagena por ser comerciante, el taxista me dice Cincelejo, mi papá le dice Cincelejo, me dice, Cincelejo, ¿qué te pasó? Cuando él me dice, hey, pelado, esa fue la frase del taxista, hey, pelado, ¿qué te pasó? ¿Dónde está tu papá? Y yo le decía que se callara, que no dijera, pero no, el taxista fue a buscar a mi papá, llegó mi cuñado. Y yo cuando me bajo de la camioneta, a mí no me pasó nada. Tuve un encuentro con el Señor nuevamente. Yo miro hacia el cielo y le digo al Señor que me ayude, que saque eso de mí, que ya yo no quiero tomar más alcohol. Y aquí hay algo muy importante para ustedes jóvenes o adultos. Nunca le prometan algo al Señor. Nunca le dije al Señor, te prometo que no voy a hacer esto. No, yo le dije al Señor, ayúdame. Reconocí que yo no podía. Reconocí de que el único que podía quitarme eso
o ayudarme, porque voy a hacer una aclaración. Dios nunca te va a quitar nada. Si tú eres rebelde, Dios no te va a quitar la rebeldía. Si tú eres vulgar, Dios no te va a quitar la rebeldía. Yo tengo una frase y yo digo que en el cielo no hay borrador. Bueno, Cristian Cárdenas es vulgar, yo le voy a borrar la vulgaridad. No, así no funciona. Yo tuve ese encuentro con el Señor y yo le dije, ayúdame porque no puedo. Y les digo algo, hasta el día de hoy, más nunca me tomé una cerveza, más nunca consumí alcohol. O sea, yo le dije al Señor que me ayudara y tuve la disposición. Siento en mi corazón que fue algo que me salió de la más entraña, de lo más profundo de mi corazón. Y hoy puedo dar testimonio de que cuando tú le dices al Señor, ayúdame, de corazón, Dios te va a ayudar. Ahí donde entra ese caballero, ahí donde entra de pronto el amor de Dios, esa misericordia, y nos va a quitar eso. Ahí donde sí funciona eso, ahí donde Dios sí te va a ayudar. Y tuve ese encuentro con el Señor, pero yo le pedí dos cosas. ¿Qué le pidió en ese entonces? ¿Qué fue lo que le pidió? Le dije que me ayudara con el alcohol y como yo venía separado de la mamá de mis hijos, yo le dije, bueno, si la mamá de mis hijos vuelve conmigo, yo le voy a ser fiel y la voy a tratar bien. Bueno, no se dieron las cosas, no volvió conmigo. Yo me estrello un 16 de enero y en abril conocí a una persona muy especial para mí hoy en día, es mi esposa, pero ya yo no tomaba, pero como ya estaba más razonado, o sea, no tenía alcohol en la cabeza. Razonamiento ya. No le cumplí eso al Señor, comencé, güey, con la maldad, a tratarla mal. Como no tenía de pronto esa fianza, no me afiancé en el Señor nuevamente. No tenía a Cristo en mi corazón, a pesar de que Dios me había quitado el alcohol, no lo tenía en mi corazón. Le hice muchas maldades a mi esposa en ese transcurso, no habíamos casado y comencé a tratarla mal, llegaba tarde a mi casa, vinieron nuestras hijas, seguía haciéndole maldad. Y un día ella me dijo, ¿qué quieres hacer? Y yo, no, yo quiero ser comerciante y pusimos un negocio, nos fue muy bien en Cartagena. Y cuando ya me comencé a componer, o sea, a dejar las cosas malas, comenzaron a atracarme. O sea, yo tenía una venta de minutos, cuando esos los minutos apenas estaban comenzando en el ruedo en la ciudad de Cartagena, fui uno de los pioneros, comenzaron los atracos, me partieron la cabeza. Y un amigo, un vecino me dijo, múdate para Turbaco, eso allá es más quieto. Es más calmado. Estamos hablando hace 21 años atrás, me vine para Turbaco con mi esposa. Bueno, no nos habíamos casado todavía y la segunda hija de nosotros estaba recién nacida, nos vinimos, estaba de meses y llegamos a Turbaco. Como me habían atracado, creé otro personaje, porque yo digo que soy el hombre de los personajes. Me dejé crecer el cabello, comencé a usar el arete nuevamente y comencé a cambiar el modo de hablar. De pronto, el léxico, ya había una transformación aún total. Mayor, ya era como la manera en cómo usted se podía defender. Al momento de usted crear un personaje, era como una barrera que le ponía a la gente de no pases, no cruces. Correcto. No te metas conmigo. Ese personaje que fue cuando me cambian el sobrenombre en Cartagena, me llaman Cole, ese personaje yo tenía que darle como un swing, como una vida. Sí, como darle como honor. Una realidad. Una realidad a ese personaje y comencé a cambiar el nombre. Yo caminaba con cierta, en Barranquilla con una cuestión como de bandido. Okay. Pero acá que ese como darle como más swing, como para que vieran de que ese sobrenombre era así. Se lo había tomado en serio. Correcto. Y comencé ya, me dejé crecer el cabello, me vengo para Turbaco, donde estoy viviendo actualmente. Un pueblo que amo de corazón por dos cosas. Bueno, digamos por tres. Una, me reconcilio con el Señor. Dos, me caso. Y tres, me afiancé en el comercio. Son tres cosas en las cuales yo puedo decir que yo amo a Turbaco. Que me nací en Cartagena, me crié en Barranquilla, pero Turbaco me adoptó. Bendigo a Turbaco, de corazón lo bendigo.
Ciertos amigos cuando yo llegué aquí me abrieron los brazos, hoy son mis ahijados de matrimonio, hoy comparto mucho con ellos. Y comencé a trabajar, a ser comerciante en Turbaco. Como a los 5 años sucede lo que sucede. Tuve un inconveniente con mi esposa. Mi esposa comenzó a reclamarme de mis salidas y se dio cuenta de una persona y comenzaron los problemas. Mi esposa cruzó la calle, hubo verbal, físico. Y ahí donde yo me acuerdo de esas dos cosas que yo le pedí al Señor. El alcohol y de que yo quería vivir una vida tranquila, serle fiel a la persona que estuviera conmigo. Y ahí donde Dios entra. Y hoy puedo decirle a la audiencia, a los jóvenes, a los adultos, de que cuando uno pone las cosas o su vida en el Señor, todo cambia. No es fácil porque no va a ser fácil. Nadie ha dicho que va a ser fácil. Pero cuando tú haces eso, Dios comienza a ayudarte. Y hoy en día vivo una vida tranquila con mi esposa, con mis hijas, me casé, afiancé mi negocio. Y siento de que el Señor me ha dado mucha oportunidad y la estoy aprovechando. De hecho, hoy vengo de un encuentro de caballeros en la iglesia donde me congrego. Compartí mucho con los caballeros, nos gozamos. O sea, Dios te lleva a ese nivel de pronto eso que pensaste tú en tu juventud de que estabas gozando. Mentira, nunca me gocé. Siempre terminaba mal, siempre terminaba con dolores de cabeza, con problemas, debiendo algo. Hoy estoy aquí sentado y me siento y amanecido y no cansado. Al contrario, tengo más fuerza. Eso se lo digo a los jóvenes, a los adultos. Cuando tú te afianzas en el Señor, cuando tú dejas todo en manos de Él, hay nueva fuerza. Se cumple la palabra. Claro, porque es que a veces nosotros los jóvenes, lo voy a decir desde acá, desde mi perspectiva, bueno, yo crecí en un hogar cristiano, nunca conocí lo que fue la rumba, pero digamos que es que la mayoría de mis compañeros en el lugar en donde yo estudié, vi cómo ellos tuvieron ese desarrollo también, o sea, tendieron a decirme que es que yo estaba desperdiciando mi juventud. No, es que tú eres cristiana y estás ahí, estás haciendo nada, ¿tú qué haces? Era lo que me decían, ¿tú qué haces? Es que tenemos un concepto equivocado de lo que es disfrutar. Tenemos un concepto equivocado de lo que es la verdadera alegría. Entonces, tiende a pasar esto de que nos perdemos de vista las cosas. Nosotros, bueno, yo quisiera saber un poco más. Yo quisiera saber un poco más de cómo se reconcilió con el Señor, cómo fue que llegó a la iglesia como tal, cómo fue que se entregó, digamos que a una iglesia, porque ya cuando uno cuando uno quiere afianzarse con el Señor, pues uno se congrega, se empieza a congregar, porque es lo que dice el Señor en su palabra. Entonces, ¿cómo fue que se empezó a congregar? ¿En qué iglesia comenzó? Ok, bueno, a raíz de ese problema que tuve con mi esposa conoció a una hermana de una iglesia, a Pío Picón, aquí en Turbaco. Ella le predicó a mi esposa, comenzó a invitarla a una iglesia y comenzamos a asistir a la iglesia. Mi esposa le prometió al Señor o le dijo al Señor de que me ayudara, de que me cambiara. Y mi esposa, sin saber, le dijo al Señor, yo voy a hacer unos ayunos de que me han dicho, yo voy a hacer 15 días de ayuno. Si Cristian cambia, yo sigo con él. Si no, yo lo dejo. El Señor, una vez mi esposa salió en esos 15 días, me acuerdo yo iba como el 7º día, calle El Cerro, acá en Turbaco, y yo me fui a traer a mi esposa. Y yo la cogí por el cabello y la jalé. Cuando la jalo, cuando yo meto la mano, le pego en el ojo. Y mi esposa, yo siento que ella dijo algo, pero no le entendí, después ella me lo explica. Ella le dijo al Señor, son 15 días, entiendo. O sea, en esa agresión que yo le hice a mi esposa, era para que mi esposa se hubiera retirado de lo que estaba diciéndole al Señor. Claro. Pero ella le dijo al Señor, son 15 días. Y a los 15 días, mi esposa sale y yo me le voy atrás. Nosotros vivíamos antes de la plaza de Turbaco, teníamos un negocio, vivíamos ahí. Okay. Y había una iglesia en la avenida.
Y mi esposa entra y yo me voy atrás y cuando yo llego, mi esposa comienza a llorar. O sea, a los 15 días que ella le dijo al Señor, llego yo a la iglesia con mi pelo largo, con el arete puesto. Y como yo venía apartado, sabía de las cosas de Dios y uno es atrevido, le digo al Señor, si tú me estás llamando nuevamente a que ese pastor se baje y me toque la cara. O sea, era algo de pronto imposible. Lo estaba retando. En Sí, ese momento y le estaba digo a los jóvenes, retando no, Dios. eso no lo hagamos en No casa, que reten eso a no Dios, funciona. no. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Todavía no habían pasado 5 minutos cuando el pastor se había bajado y me había puesto las 2 manos, me las había puesto aquí y yo abro los ojos. Y con todo y eso le digo al Señor, no, tú no me estás llamando. Seguimos yendo a la iglesia. Había ese día que fuimos, había un pastor de Venezuela, estoy hablando hace 16 años atrás. Wow. Y el pastor estaba predicando en esa iglesia donde me congregaba. Y yo le digo al Señor, Señor, si tú me estás llamando, al que ese pastor me diga que tú me estás llamando. Y yo paso al frente. El pastor estaba predicando, ministrando a los músicos, a los salmistas. Y yo me metí los dedos en el bolsillo de día, yo sabía. Y yo me doy la vuelta y doy un giro como de 90 grados, doy un giro. Cuando ya yo voy a dar ya el giro completo, el pastor brinca, lo siento cuando cae en la plataforma, en la tarima, y dice, ¿para dónde vas? Yo soy el que te estoy llamando. Yo soy el que he programado todo esto para que tú entres nuevamente en mis caminos. Hay cierto versículo en la Biblia que dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Eso es real. Yo escuchaba los tambores, la flauta, el salterío, escuchaba una melodía hermosa, casi igual, por no decir igual, como el día que Dios me hablaba del Salmo 115. Era algo maravilloso, sabroso, porque esa es la palabra, no te la puedo cambiar. Era delicioso. Una delicia. Y entro nuevamente y le digo al Señor que me perdone y ya comencé con afianzarme en las cosas de Dios. Bueno, nos devolvemos para la casa y eso, pero con todo y eso el atrevimiento del ser humano que no tiene límite. El pastor de la iglesia está predicando y todo lo que predicaba era hacia mí y yo decía, pero ¿será que mi esposa le dijo algo? Usó un versículo donde dijo que cuando uno está inscrito nueva criatura es tu forma de caminar, de vestir. Y yo decía, Señor, yo me voy a motilar, dame hasta, eso fue en noviembre, dame hasta el 1 de enero y yo me motilo. Y todo lo que el pastor decía me caía, yo le decía, pero ya, yo me motilo, le decía al Señor, yo me motilo. Yo el 1 de enero me motilo. Estaba Turbaco en fiesta ya en diciembre, entrando diciembre, iba en fiesta. Y yo le decía al Señor, mira el atrevimiento y de pronto la ignorancia. Y le decía al Señor, déjame gozarme estas fiestas de diciembre en Turbaco. Y yo el 1 de enero me motilo y comienzo a vivir una vida tranquila. Cuando el pastor dice, cuando llega el Señor deja de ser prostituta. El drogadito cuando llega a las cosas de Dios deja de ser drogadito. Y yo comencé a analizar todo y ya ese concepto de decirle al Señor yo me motilo, ya como que estaba bajando la guardia. Y les cuento, eso fue 29 de noviembre. El 30 de noviembre, yo me acuerdo que yo le decía al Señor que el 1 de enero, me motilé el 1 de diciembre. O sea, yo no me motilo el 1 de enero, no llego hasta allá, sino que yo siento el 30 de noviembre, me acuerdo de la prédica, y el 1 de diciembre, o sea, no es como yo quería, era como el Señor quería. Claro, porque es que a veces uno le quiere poner condiciones a Dios, no se puede. Y les cuento, no tengo nada en contra de la persona que se deje crecer el cabello. De hecho, mi hijo mayor tiene el cabello largo, pero sí doy consejo, sí le digo de que así como te ven, así te tratan. Claro. Y sí, yo me motilo. Había un vecino, y voy a decir algo de eso, muy importante, había un vecino en la plaza, nunca me habló, nunca me saludó. Y pasaba por el lado mío y nunca me saludaba.
El 1 de diciembre que me motilé, llegó el vecino a mi casa y me dio la mano. Me dice, buenas tardes, caballero. Y se fue. Después con el tiempo entendí que ese señor nunca me había hablado por mi cabello. No tengo nada en contra del que se deje crecer el cabello, pero sí, así como te ven vestido, así como te ven hablando, así como te ven con arete y eso, así te tratan. Sí, porque Es triste en esta sociedad. Se crea una imagen, la Total. gente crea una expectativa de lo que es la persona. No, si él se viste así es porque es malandro y algo trama, algo Correcto. tiene. Entonces, ahí donde comencé a afianzarme con el Señor. Vinieron ciertos problemas, he tenido muchos problemas aquí en Turbaco, pero Dios ha estado ahí, Dios me ha cuidado, me ha bendecido. Hoy vivo en bonanza, tengo mi negocio acá, sigo trabajando, es una empresa familiar, una empresa que nació en Turbaco, Bolívar. Amamos Turbaco, como dije ahorita, y lo más importante, me reconcilié con el Señor aquí. Y cuéntenos de su negocio, qué es lo que hace usted, a qué se dedica como tal. Bueno, nosotros tenemos una casa de banquetes, doy la propaganda automáticamente. Claro. Tengo una casa de banquetes acá en Turbaco, Bolívar. Nosotros nos dedicamos a hacer lo que es eventos, quinceañeros, matrimonios, grados. A eso nos dedicamos. Es una empresa familiar y estamos trabajando. Hay algo en mi vida que me voy a retroceder de pronto, algo que se me pasó importante. Sí. Yo no tuve una fundación antes de tener este negocio. Yo ¿Listo? tuve una fundación acá en Turbaco. Cuando yo me reconcilio con el Señor, que comenzó a darme cuenta de que nadie me escuchaba, que nadie me preguntó el por qué yo me comportaba así. Yo tuve una fundación con mi esposa que se llamaba Fundación Escucha. Hay mucha gente aquí en Turbaco que asistía, niños, adultos, me gritaban en la calle, ¿cuándo vas a abrir otra vez? Cuando la cerré y eso. Y comencé yo a escuchar a los niños el por qué se portaban así, el por qué su agresión. A eso que no pasó conmigo, quería hacerlo. Claro, porque hay un detonante siempre, entonces para poder exterminar el problema, primero hay que quitar el estimulante, lo que lo creó. Así es. Y comencé a tratar con los niños, con los jóvenes, a decirles, a darles consejos. Y entro, bueno, con mis recursos no nos alcanzaba para gestionar muchas cosas en esa fundación. Y mi esposa, ella le ha gustado la carrera política, siempre me decía, tú puedes ser un líder, vamos a tocar la puerta en la política, lánzate al consejo. Y ahí entro en ese camino de la política, me lanzo al consejo aquí en Turbaco, comienzo como otra etapa de mi vida a buscar de pronto esos proyectos que yo tenía en la Fundación Escucha, llevarlos a la política. Pero por ser inexperto, de pronto no tener el conocimiento de la política, no llego de pronto a ingresar a la política como tal, pero les cuento que a pesar de que de pronto no llegue al consejo, sigo trabajando, aprendí mucho, sigo en esta carrera política, sigo gestionando cosas para esa fundación, que es el sueño que tenemos de abrirla nuevamente. Sí. Y invito a esas personas que de pronto un día me acompañaron. Y nosotros comenzamos en eso y hoy actualmente estoy trabajando por eso. Listo. Tengo entendido que también es líder social aquí en Turbaco. Es lo que me han contado. Quiero saber cómo fue que se llegó a eso. Ok, bueno, me considero hoy un líder social porque quiero como aportar a este pueblo un granito de arena. Quiero luchar por esa cuestión de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. Y esto ha sido como una carrera por mi vida. O sea, ha sido como la carrera por mi vida de dar de lo que Dios me dio, de ayudar y colocar un granito de arena en eso. Ok. Entonces, podríamos decir que no ha finalizado, porque todavía no ha finalizado su carrera, pero que por lo menos está en un buen camino y que como Dios va a su lado, va de cabeza. Vamos en Amén. cabeza, vamos encabezando. Le digo algo, yo siempre he dicho,
si tú quieres algo pero no comienzas, nunca vas a terminar, nunca vas a recibir ese sueño Claro. o adquirirlo. La Biblia es clara, la palabra del Señor dice que la mano diligente es próspera. Cuando tú no eres diligente, nunca vas a ser próspero. Está escrito, para eso no lo hubieran escrito. Y yo siento que esa carrera que yo comencé con mi vida, que siento que todavía no la he terminado, todavía me falta mucho, pero como te dije, ya comencé. Tarde que temprano voy a terminar. Claro. Y va a ser con gozo, va a ser con alegría, va a ser con bendiciones. ¿Por qué? Porque están dirigidas y alineadas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Entonces, le damos muchas gracias, Cristian, por estar aquí con nosotros. La verdad, este testimonio va a servir de mucha ayuda para los jóvenes que nos están viendo, pues sabemos que muchos pueden haber vivido la misma condición que usted vivió. Entonces, para cerrar, ¿tiene algún consejo que le quiera dar a los muchachos? Claro, quiero decirle desde los niños, cuando te hagan algo, cuando te toquen a alguien, puede ser joven o puede ser adulto, trata, si tus padres no te escuchan, ve donde un vecino, ve donde un policía, dile que te están tocando, que te están haciendo maldad, que te están haciendo cualquier cosa, no te quedes callado. Por eso quiero tocar ese tema nuevamente, decir que sí quiero abrir esa fundación otra vez nuevamente. Y el consejo que yo le puedo dar tanto a los jóvenes también, a las niñas, a los niños, o sea, de que siempre digan, nunca se queden callados. Y que comiencen desde ya su carrera por sus vidas. Muchas gracias, señor Cristian. Joven que nos estás viendo, joven que nos estás escuchando y que estás viendo este video, quiero que entiendas que Dios te ama y que Dios está contigo. Si quieres iniciar una carrera por tu vida, tienes que darle la mano al Señor. Muchas gracias, Cristian, por estar aquí con nosotros. Me siento muy afortunada de poder haber hablado gracias contigo. A ustedes. Gracias a ustedes, de verdad, de corazón, muchas gracias y espero que este video llegue a muchas partes y sea de bendición. Amén, así es, esperamos nosotros también eso. Si quieres seguir viendo más de este contenido, porque sabemos que te gusta y a nosotros también nos gusta hacerlo para ti, te recomiendo que nos sigas en nuestra página de Instagram, Facebook, incluso también TikTok, para que puedas enterarte de todo lo que nosotros hacemos y de nuestras actividades principales. Bendiciones para todos de parte de todo el Ministerio Betel. Dios los bendiga, Dios los guarde.